Bueno, en el cuaderno anterior nosotros estuvimos viendo esto que estás viendo en pantalla, que se relaciona con la ecuación de demanda. Vimos algunos aspectos que ocurren y que provocan movimientos, desplazamientos, etc. Hoy día vamos a ver la otra cara de la moneda que está relacionado con eso que estás viendo en pantalla, que es la ecuación de la oferta en este caso. Al igual que nosotros lo hicimos entonces en el cuaderno anterior, que te sugiero que lo veas porque vamos a seguir la misma dinámica, de tal manera que aquí es probable que nos vayamos saltando algunos pasos. La cantidad depende de algunos factores que tienden a determinar cuánto se va a ofrecer entonces en el mercado por parte de la empresa. El paso difícil es que ahora tú tienes que cambiar la visión, pasar de haber sido un demandante a ahora ser un oferente de servicios, ¿ya? De tal manera que esa relación es distinta. Y en esa relación nosotros vamos a ver que las cantidades, que ahora son cantidades ofrecidas, ¿cierto?, por parte entonces de las empresas, se encuentran en función de algunos determinantes, algunos factores. El primero de ellos es algo que comparte la demanda con la oferta, que es el precio, ¿ya? El precio es un factor determinante porque todo se ha tratado de manifestar de acuerdo a este precio. Los análisis que luego vamos a hacer en el cuaderno 3 están relacionados entonces en particular con este factor, ¿ah? También nosotros vamos a agregar a otros como los salarios, ¿ya?, que ocupamos W para expresarlo, el precio también de los insumos, que son la materia prima, los elementos que yo ocupo para realizar entonces mis productos, los impuestos también es un factor importante, las tasas de interés, y también vamos a colocar como un factor también importante la tecnología. Te recuerdo que tú puedes colocar muchos otros determinantes, ¿ah? Eso depende efectivamente del texto que estés leyendo, de las condiciones que están dentro de tu entorno, de tal manera que eso es un elemento que tú tienes que tener en consideración. Al igual que lo hicimos entonces en el cuaderno anterior, cada uno de estos elementos tienen una relación, que puede ser una relación directa o una relación inversa con las cantidades ofrecidas. En este caso, el precio tiene una relación directa. A diferencia de la demanda, que tenía una relación inversa, aquí la relación es directa. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta el precio, también van a aumentar las cantidades ofrecidas. Tiene sentido, ¿no? Porque como estamos en un mercado de competencia perfecta, te sugiero revisar entonces esa cápsula de competencia perfecta, nosotros vamos viendo efectivamente que las empresas que conforman parte de este mercado no tienen control sobre el precio. Es decir, son precios aceptantes, de tal manera que cuando ven que el precio incrementa, ellos van a tener también toda la intención de ofrecer una mayor cantidad de productos. Ese precio también define la pendiente de nuestra curva que nosotros vamos a obtener. El salario tiene una relación negativa, una relación inversa, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se incrementa el salario, lo que ocurre con las cantidades ofrecidas que bajan. Y aquí siempre ocurre en las clases presenciales que en ocasiones el alumno dice, pero no entiendo, profesor, porque si hay una mayor cantidad de salario, la gente va a comprar más. Claro, pero ahí está cometiendo un error de percepción, ¿cierto? Que es no colocarme en los pasos, en los zapatos, mejor dicho, de un empresario. Si tú te das cuenta, para el empresario el salario como tal es un costo que está relacionado con los elementos de producción. De tal manera que imaginemos entonces que el Estado te coloque entonces un salario más alto. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar efectivamente que tú vas a tener un mayor costo de producción, ¿ya? Y eso va a provocar un impacto dentro del mercado. Así que quiere decir que la relación es negativa. Al igual que el precio de los insumos, es lógico, de los impuestos. Si me aumentan los impuestos, yo ofrezco una menor cantidad de productos. Las tasas de interés también tienen una relación inversa. Y la tecnología tiene una relación positiva, una relación directa. Quiere decir que si aumenta la tecnología, va a aumentar también la cantidad de bienes que yo ofrezco en este mercado que nosotros estamos analizando, ¿ah? Al igual que lo hicimos entonces anteriormente, nosotros vamos a colocar parámetros que se encuentran relacionados con betas. La construcción de esto se hace de una manera igual a lo que hicimos en la ecuación de la demanda anterior. Quiere decir que vamos a colocar entonces el concepto de un beta cero, que representa una especie de coeficiente de posición. Vamos a colocar entonces y vamos a construir entonces ahora, si tú te das cuenta, respeto el signo. Mira, me voy a dar nuevamente aquí la labor de mostrarte. Signo positivo.
beta 1, ¿cierto? Porque va a ser el parámetro que va a acompañar entonces también aquí al precio, que está relacionado entonces con ese elemento. Si quiero construir entonces ahora la siguiente variable que está relacionada entonces con el salario, si tú te das cuenta, nuevamente voy a respetar entonces el signo, voy a construir entonces el beta 2 en este caso y lo voy a acompañar entonces del determinante que sería el salario. Si tú te das cuenta, la construcción de todos estos elementos están relacionados básicamente de la misma manera. Beta 4 está acompañado entonces de los impuestos, beta 5 está relacionado y acompañado con las tasas de interés, y al final la relación inversa se encuentra relacionado con beta 6 y con la tecnología. Inventemos entonces los parámetros, de tal manera que, lo digo con todas sus letras, los inventamos. El beta 0 va a ser 357 más 2,5 px menos 7,2 w menos 4,1 el precio de los insumos menos 1,9 por los impuestos menos 13 por las tasas de interés y más 11 por la tecnología. Si tú te das cuenta, yo construí ahora esta relación. Los parámetros multiplican entonces a cada uno de los determinantes. Te recuerdo que esos parámetros, los beta, representan el impacto que va a tener entonces el determinante con la cantidad ofrecida. Un mayor parámetro, ¿cierto?, involucra un mayor impacto, pero te recuerdo que ese impacto puede ser una disminución de las cantidades ofrecidas o un aumento de las cantidades ofrecidas. ¿Y de qué depende ese aumento o disminución? De estos elementos que nosotros hemos marcado aquí, que es su relación inversa o su relación directa. ¿Ya? Ahora de inmediato vamos a pasar a rellenar esto. Primero vamos a indicar ahora algunos valores que están relacionados entonces con el ejemplo que acabamos de entregar. Vamos a decir que existe un salario de 950, vamos a decir que el precio de los insumos es igual a 129,5, que los impuestos van a ser igual a 34. Te recuerdo que todo esto está monetarizado, La tasa de interés la vamos a dejar en 29 y la tecnología la vamos a dejar entonces en 47 pesos. Una cosa totalmente inventada, que es un ejemplo que yo ocupo durante mucho tiempo dentro de la relación de este tipo de ejercicios. ¿Ya? Después uno va generando variaciones, algunos elementos extra. Te recuerdo que, por supuesto, esto no siempre es igual. Si solucionamos esto, quiere decir que, al igual que lo hicimos en la ecuación de demanda, lo único que tengo que reemplazar, entonces, son estos, Yo me voy a ahorrar ese ejercicio, pero si tú te das cuenta sería menos 7,2 por 9,50, menos 4,1 por 129,5 y así consecutivamente. Lo que te va a permitir llegar entonces a una ecuación que está relacionada de esta manera, menos 6.938,55 más el 2,5 px, que te recuerdo que nosotros estamos dejando esto en función del precio, de tal manera que el precio es un elemento que vamos a ocupar una y otra vez para determinar entonces cómo se va a conformar este cuadro que nosotros nos encontramos, ¿ya? Tenemos entonces, lo que acabamos de obtener aquí es, lo vamos a anotar aquí abajo, nuestra ecuación de oferta. Ya tenemos entonces nuestra ecuación de oferta. Si ahora entonces nosotros lo que realizamos es llevarlo esto desde una manera gráfica, que es básicamente lo que nos convoca, nosotros vamos a tratar de llevar esa ecuación a representarlo. De inmediato yo ya veo algunos elementos que son importantes. Si tú te das cuenta, el signo positivo representa entonces que mi recta, ¿ya?, va a tener una pendiente positiva, a diferencia entonces de la ecuación de demanda. Pasemos a una nueva hoja y realicemos entonces este ejercicio para entender un poquito mejor cómo va a quedar entonces nuestro cuadro. Bueno, lo primero que nosotros vamos viendo, nuevamente aquí se replica básicamente los mismos modelos de siempre. Las cantidades se encuentran básicamente en el eje X y el precio lo colocamos entonces en el eje Y.
Te recuerdo que esto ni siquiera está medida, ¿eh? Solamente lo estamos representando para que se logre entender entonces cómo se van a mostrar entonces estas gráficas, ¿eh? Si tú lo quieres hacer de forma milimétrica y con todos los parámetros, bueno, esa es una decisión que te recomiendo que lo hagas, pero en este caso lo que se sugiere es mostrar entonces cómo quedaría representado este aspecto. Lo que yo necesito también para representar esto básicamente son 2 puntos. Recordemos nuevamente nuestra ecuación. La vamos a pasar, recién la obtuvimos y vamos a mencionar que nuestras cantidades ofrecidas se encuentran entonces representadas por esta ecuación, que era menos 6.938,55 más 2,5 px. ¿Ya? Esa es entonces nuestra ecuación de oferta. ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a encontrar, al igual que lo hicimos anteriormente también, es en primer lugar generar los valores y los puntos que yo voy a obtener. O sea, quiere decir algunas posiciones. Aquí cambia un poco la interpretación, pero básicamente el ejercicio es el mismo. O sea, quiere decir primero voy a hacer que el precio sea 0 y luego también voy a hacer que las cantidades entonces también sean 0. ¿Ya? Si el precio lo hago 0, tú te das cuenta que me quedaría más o menos de la siguiente manera. Menos 6.938,55 más 2,5 por 0, ¿cierto? De tal manera que se elimina. Y ya tendría entonces aquí mis cantidades, que están relacionadas con cantidades negativas. Vamos a explicar esto que sucede, porque me da por acá, ¿o no? 6.938,55. Esto representa entonces que yo ya tengo un punto para lanzar entonces esta recta de oferta, ¿ya? Y ahora lo que necesito entonces es el otro punto que estaría relacionado entonces con el valor que va a asumir en el precio nuestra ecuación. Vamos a borrar esto para que no nos estorbe aquí. Y vamos a comenzar nuevamente a realizar. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es que las cantidades van a ser igual a 0. Menos 6.938,55 más 2,5 px. Yo hago todo el ejercicio completo. Les pido disculpas a los que ya manejan básicamente todo esto, pero siempre es bueno realizarlo completo para que no haya ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Y se entienda cada uno de los pasos que uno va realizando en este tipo de ejercicios. Que el quehacer matemático es lo de menos, ¿ah? Lo que más importa en este aspecto está relacionado entonces con la interpretación de los datos. Me dio entonces un precio de 2.775,42. O sea, quiere decir que ahí obtuve el precio, ¿de acuerdo? Y te vuelvo a reiterar que esto ni siquiera está milimétricamente, sino que lo que estoy haciendo es a pulso, y tengo los 2 puntos que están relacionados efectivamente con mi curva, que en este caso es una recta, que es una recta de oferta. Ahí obtuve entonces ahora la oferta que tiene una pendiente positiva. Aquí algunos puntos que me gustaría efectivamente interpretar. Primero, tú bien sabes que en los planos cartesianos aquí está el 0. De tal manera que cuando nosotros vemos estas cantidades, menos 6.938, desde el punto de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista lógico, no pueden haber menos 6.938 unidades de algo. Eso por lo general no puede existir, sino que en realidad siempre son elementos que son positivos, de tal manera que de forma lógica quiere decir que nuestro consumo siempre van a ser unidades positivas. El consumo 1 de algo, el consumo 2 de algo, son elementos que yo tengo que plantear. En segundo lugar, me entregó una reflexión importante dentro de esto. Si tú te das cuenta, aquí por ejemplo, interpretaciones que podemos obtener. Mira, el precio no parte desde 0, sino básicamente lo que me está diciendo que luego de un periodo, o sea, cuando lleguemos a los 2.775, recién yo voy a estar interesado en vender. Sí, eso tiene cierta lógica, ¿cierto? Y esa lógica está relacionada con ocasiones que yo para vender tengo que cubrir parte de algunos elementos como mis costos, etc. De tal manera que recién voy a partir a vender desde un determinado precio. Pero esa es una interpretación que podemos obtener. Porque quiere decir que también yo puedo obtener en ocasiones una curva que sea de esta forma, que si tú te das cuenta, pasa por otros puntos dentro de este plano cartesiano.
Eso involucra básicamente otra interpretación, que te la dejo entonces a tu reflexión, porque aquí estamos forzando un poquito el análisis que estamos trabajando. Pero bien, si tú te das cuenta, nuestra ecuación entonces, que es nuestra ecuación de oferta, nos sirve también, mira, si borramos esto, para determinar entonces cuánto van a ser las cantidades ofrecidas cuando yo incremente el precio. No sé si lo recuerdas. Si tú te das cuenta que hay una especie, que lo voy a anotar de esa manera, como si fuese un precio mínimo, ¿ya? Quiere decir que cualquier precio inferior a 2.775 van a provocar que yo no venda, ¿ya? O que no quiera vender, en definitiva. De tal manera que cualquier precio que se encuentre por esos 2.775 van a provocar entonces elementos que estén relacionados efectivamente con que yo voy a desear vender. De tal manera que si yo coloco, por ejemplo, un precio de 2.800, lo único que tendría que hacer es reemplazarlo aquí. Mis cantidades son menos 6.938,55 más 2 por 5 y colocamos los 2.800 pesos para ver entonces cuánto serían las cantidades ofrecidas a ese precio. Y lo vamos a calcular ahora en forma directa, 6.938,55 más 2,5 por los 2.800, ¿cierto? Que fue entonces lo que estamos suponiendo, ¿ya? Me está diciendo entonces que a un precio, y lo voy a hacer aquí un poco más amplio, borremos algunas cositas aquí que hemos incorporado para que no nos molesten, que si yo coloco entonces un precio de, por ejemplo aquí, lo voy a anotar aquí a mano alzada nomás, 2.800, eso va a involucrar que a ese precio las cantidades que se encuentran a disposición de ofrecer por parte de estos oferentes son 61,45 unidades. Lo vamos a replicar aquí. 61,45 unidades. Te recuerdo que son unidades. En este sentido, nosotros ya tenemos entonces que en base también a nuestra ecuación de oferta podemos hacer algunos cambios. Pero ¿qué sucede en este aspecto? Porque si tú te das cuenta, si pasamos por ejemplo de ese punto y encontramos otro punto acá, ¿cierto? Lo que estamos provocando es un movimiento dentro de la misma curva. O sea, quiere decir que aquí nuevamente surge el concepto de movimientos, pero ahora de la cantidad ofrecida como tal. Pero nosotros bien sabemos también que existen desplazamientos dentro de nuestro ejercicio. Y bueno, al igual que lo hemos tomado en otras ocasiones, los desplazamientos se relacionan cuando yo entonces alguna de estas variables, que son ajenas al precio, provoco entonces que se genere, por ejemplo, una variación de estos determinantes. Por ejemplo, si yo cambio entonces, y elijamos también el último, la tecnología de 47 a 67, ¿ya? Quiere decir que eso va a provocar un impacto, va a provocar un desplazamiento de esta que nosotros hemos tenido, que es nuestra curva. Este desplazamiento va a provocar efectivamente algunos cambios dentro de lo que yo estoy realizando, pero lo importante en ese desplazamiento es ver, por ejemplo, cuál es la relación del determinante con nuestra oferta. Si tú te das cuenta, la tecnología tiene una relación positiva con la oferta, de tal manera que si yo aumentaba la tecnología, lo que vamos a provocar entonces es que exista un desplazamiento positivo de la curva de oferta, que es distinto si yo hago un cambio en el salario. Mira, primero partamos por lo que te había mencionado, por ejemplo, un cambio en la tecnología que es un aumento. Un aumento provoca entonces que haya un cambio, un desplazamiento positivo. El desplazamiento positivo es para allá, en este caso, de nuestra oferta. Porque tienen una relación directa. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el salario? Si yo aumento el salario, te recuerdo que la relación del salario con las cantidades ofrecidas es negativa. De tal manera que esa relación que puede existir va a provocar un desplazamiento negativo de la oferta. O sea, se va a mover hacia acá. Y eso se debe efectivamente por las relaciones que nosotros vamos encontrando en estos desplazamientos, en particular de los determinantes que habíamos tocado en esta ocasión. Veamos entonces ahora lo que provoca entonces un desplazamiento. Nosotros hemos dicho, si volvemos a nuestra página inicial, que vamos a cambiar entonces ahora la tecnología, la aumentamos. Esta tecnología, nosotros lo vemos aquí abajo, pasa de 47 a 67, ¿ya? De tal manera que ese
cambio que nosotros hemos hecho va a provocar que exista una variación en esta ecuación de la oferta. Va a cambiar producto de este incremento que nosotros hemos encontrado entonces en la tecnología. Hemos cambiado entonces un determinante que va a provocar entonces este desplazamiento. Si vamos entonces a una nueva hoja, nosotros vemos entonces que nuestra ecuación inicial era, aquí la tenemos nuevamente anotado, menos 6.938,55 más 2,5 px. Con los cambios de pasar entonces y haber variado la tecnología, mi nueva ecuación me queda, aquí la tengo, menos 6.718,55 más 2,5 px. Si ustedes se dan cuenta hay una variación. Si anotamos la anterior, volvamos a ella, era menos 6.938, menos 6.938,55 más 2,5 px. Si tú te das cuenta hay una variación. La pendiente se mantiene, ¿eh? Si tú te das cuenta la pendiente se mantiene en 2,5, pero nosotros y producto del terminante hemos cambiado entonces estos elementos. Si lo representamos entonces ahora de forma gráfica, realicémoslo tal cual como lo habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Y también a mano alzada, sin ningún tipo de cálculo preciso, nosotros podemos representar entonces nuestra primera ecuación, que era esta, la 6.938,55. Te recuerdo que era entonces por aquí, ¿cierto? Habíamos colocado menos 6.938,55 y aquí me daba otro punto, ¿cierto? Que eran los 2.775 en este caso, ¿eh? De tal manera que al lanzar entonces yo tenía mi oferta, que era, le vamos a colocar oferta 1. Pero con los cambios que yo he realizado, nosotros dijimos que va a ocurrir un desplazamiento. Yo ya tengo idea de que mi desplazamiento es positivo, de tal manera que lo que yo voy a obtener es una curva que va más o menos, llegamos a una línea por acá, ¿cierto? No toca el origen, ¿eh? Voy a tratar de arreglarlo para que quede entonces un poquito mejor planteada. Se mantiene, nosotros hemos dicho entonces, se mantiene la pendiente de 2,5, pero se provoca entonces este desplazamiento, que es un desplazamiento positivo hacia el otro lado. En este aspecto van a surgir dos puntos nuevamente aquí, ¿ya? Lo vamos a anotar abajo porque me quedó medio chico el cuadro. Primero, el menos 6.718,55, que sería el primer punto. Y el segundo punto, yo también lo puedo obtener, calculémoslo de forma inmediata, 6.718,55, creo que lo tengo ahí bien, me da entonces el otro punto alrededor de 2.687,42. He planteado con décimas, pero te recuerdo que los precios en particular son números enteros, en particular en algunas economías como la nuestra, que es la chilena. Nosotros vamos viendo entonces que vamos teniendo variaciones. Ahora hemos visto entonces la figura que nosotros hemos dicho que es un desplazamiento. El desplazamiento involucra que toda la curva de oferta se mueve, generando entonces una instancia como la que nosotros estamos viendo en pantalla, con nuevos puntos que hicieron cambiar entonces la forma que tenía el análisis del mercado. Imagínate, solamente este aspecto lo estamos ocupando de forma separada. Primero vimos la demanda en el cuaderno anterior y ahora vimos la oferta. O sea, quiere decir que el próximo cuaderno debería ser entonces el cálculo en conjunto de ambas ecuaciones, para encontrar entonces el equilibrio y todo lo que podemos hacer alrededor del equilibrio. Espero que este cuaderno te haya servido para entender un poco mejor este aspecto que está relacionado con los cálculos matemáticos, que te recuerdo, los cálculos son sencillos. El problema está relacionado entonces con toda la interpretación que involucra estos modelos y que son elementos relacionados exclusivamente con las ciencias sociales, ¿cierto? Los movimientos de los salarios, las decisiones políticas que en ocasiones se discuten tanto en los países sobre los incrementos de los salarios mínimos, sobre los aumentos o disminuciones de los impuestos. Todos esos elementos tú puedes sacar conclusiones preliminares a través de estos modelos. Nos vemos en un próximo cuaderno.